Buenas tardes, compañeros y docentes. Mi nombre es Wendy Ramírez y esta es mi actividad para el marco legal para el transporte aéreo. Es para la materia de Administración de Sistemas de Transporte 2 y mi tutor es Paulette Rosalía Pérez Ponce. Esto es para la Ingeniería en Logística y Transporte, quinto semestre. El marco legal para el transporte aéreo nos permitirá visualizar cómo se realizan las operaciones de los reglamentos y las normativas de vuelo en general y de carga, lo cual nos permite ampliar los rangos para definir tiempos de tránsito, costos, documentación y entre otros conceptos que son necesarios en nuestro campo laboral. Entidades macroenlace internacional. La aviación civil exige construcción de aeropuertos, normas internacionales aceptadas, normas de ayuda a la navegación, sistema de información global del estado del clima, estandarizar las prácticas operativas para reducir al mínimo esta clase de errores. Surge por la necesidad internacional de estandarizar procedimientos, reglamentos, equipos e infraestructura. Organismos nacionales e internacionales reguladores del sector aeronáutico. ICAO es el organismo de orden mundial para la aviación. El OASI es la Organización de Aviación Civil Internacional. La SCT es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en México. El DGAC es la Dirección General de Aeronáutica Civil en México. ASA es Aeropuertos y Servicios Auxiliares en México. Los servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano es el CENEAM. FAA es la Asociación Federal de Aviación, así como el EASA, que es la Agencia Europea de Seguridad Aérea. La aviación es altamente internacional, provoca problemas internacionales, por lo que no permite resolverlos de forma unilateral. La OASI es la Organización de Aviación Civil Internacional. El ICANN es la Conferencia Internacional para la Navegación Aérea. El ICAO es la Organización de Aviación Civil Internacional. Y el IATA es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Sus funciones proporcionan procedimientos para la inspección, procuran la autorización de vuelo de aeronaves con una capacitación y el otorgamiento de licencias a pilotos, proporcionan la infraestructura necesaria y ayudan a la navegación y a los aeropuertos. OASI. Objetivos estratégicos: la seguridad en la aviación, capacidad y eficiencia de la navegación aérea, seguridad de la aviación y facilitación, desarrollo económico, protección al medio ambiente. Sus programas mundiales se enfocan en la cooperación técnica, la nueva generación de profesionales aéreos y la Institución Mundial de Aviación. Los convenios: tenemos el de Varsovia, que nació en 1929, que es un reglamento uniforme de transportes aéreos de toda clase, compuesto por 5 capítulos y 41 artículos. El Convenio de Chicago nació en 1944, estableciendo las prácticas internacionales recomendadas. Consta de 96 artículos que otorgan privilegios a los estados firmantes, en este caso eran 52 países. Y el Convenio Montreal, que nació en 1999, en el cual no se logra la unificación de criterios. Sí acuerdan criterios, pero consolida distintos instrumentos jurídicos, los anteriores conocidos como Sistema de Convenciones de Varsovia. Forma básica de operar del ICAO. El ICAO cuenta con un órgano soberano, que es la Asamblea. Es un órgano recolector del Consejo. La Asamblea se reúne por lo menos una vez cada 3 años.
Esta es convocada por el Congreso y cada estado contratante tiene derecho a un voto. La Asamblea tomará por mayoría los votos emitidos, salvo cuando se disponga otro mecanismo. El Consejo consta de 36 miembros. Estos son los estados de mayor importancia en el transporte aéreo. Su trabajo es adoptar normas internacionales y prácticas recomendadas. Se incorporan como anexos en el Convenio sobre Aviación Civil Internacional. Normas del transporte aéreo. Norma 036 SC3-2000. Límites máximos permisibles de ruido producido por una aeronave. Esta es subsónica o supersónica. Norma 002 SC3-2001. Contenido del Manual General de Operaciones. Norma 06 SC3-2001. Contenido del Manual General de Mantenimiento. Norma 018 SC3-2001. Contenido del Manual de Vuelo. Norma 091 SC3-2004 establece el uso del espacio aéreo vertical. Norma 069 SC3-2010 uso obligatorio del sistema de anticolisión. Norma 070 SC3-2010 uso del sistema de advertencia de proximidad a aeronaves de ala fija. Norma 022 SC3-2011 uso de registradores de vuelo instalados en las aeronaves. Norma 051 SC3-2011 regula los procedimientos de aplicación del Sistema Mundial de Determinación del Posicionamiento Global. Norma 064 SC3-2012. Especificaciones del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional SMS, Staffed Management System. (18) Anexos al Convenio ICAO sobre la Aviación Civil Internacional 2008. Licencias al personal, reglamento del aire, servicios meteorológicos para la navegación aérea internacional, cartas aeronáuticas, unidad de medida que se emplean en la operación aérea y terrestre, telecomunicaciones aeronáuticas, operaciones de las aeronaves, marcas de nacionalidad y de matrícula de las aeronaves, aeronavegabilidad, facilitación, telecomunicaciones de aeronáutica, servicios de tránsito aéreo, búsqueda y salvamento, investigación de accidentes e incidentes de aviación, aeródromos, servicios de información aeronáutica, protección del medio ambiente, seguridad y protección a la aviación civil internacional contra los actos de interferencia ilícita y transporte sin riesgo de a la mercancía o de mercancías peligrosas. Para realizar el transporte aéreo es necesario evaluar, medir y considerar la naturaleza de la carga, la cantidad y el tiempo. Las regulaciones legales son espacio aéreo nacional e internacional. Para esto contamos con libertades que nos indican cómo pueden ser los vuelos o cómo están programados los vuelos, y estos deben de respetar esta regla porque los pagos se acuerdan o van de acuerdo a las tasas, y estas tasas se fijan de la siguiente manera. Libertades de vuelo. El derecho de sobrevolar un país extranjero sin aterrizar. 2. El derecho de las aerolíneas extranjeras a aterrizar en países extranjeros para hacer paradas técnicas. 3. El derecho de volar desde un país propio hacia otro país. 4. El derecho de volar desde otro país hacia el propio. 5. El derecho de una aerolínea de volar pasajeros entre dos países extranjeros en un vuelo originado o terminado en su país. 6. Libertad de transportar pasajeros desde un país extranjero a otro a través de su país. 7. Permite conectar a países extranjeros después de conectar a su propio país. 8. El derecho de una aerolínea de volar entre dos ciudades en un país extranjero
y después seguir el viaje hacia su país. El 9 es el derecho de una aerolínea de volar entre dos puntos en un país extranjero y después continuar el viaje hacia su propio país. Guía aérea, documento mediante el cual la persona denominada transportista o transportador conviene con otra denominada usuario el traslado de un lugar a otro de una determinada carga en una aeronave por vía aérea. El contrato es de naturaleza consensuada, bilateral, costo asociado, carácter adhesivo y usualmente mercantil. Elementos del contrato: el transportista, exportador o fletador, usuario, remitente y destinatario. Traslado aeronave. El remitente es la persona que celebra un contrato de transporte de mercancías con un determinado transportista. El destinatario es la persona a la cual el transportista está obligado a entregar la mercancía. La carga es toda aquella cosa propuesta para su transporte. El transportista o porteador expide la carta porte o guía de transporte. Esta puede ser de tres formas, puede ser transportista propietario, transportista no propietario y transportista exportador. Las características del contrato, ya lo dijimos, es consensual, principal o adhesión. Las obligaciones del transportista es realizar el transporte, entregar la mercancía en el destino, cuidar de la mercancía mientras esté en su poder. Las obligaciones del remitente es pagar el precio acordado y entregar la mercancía al transportista. Cartaporte aéreo es expedido por el remitente y aceptado por el transportista en el cumplimiento del contrato de transporte. Guía aérea contribuye al efecto del contrato. Es obligación para ambas partes que lo acuerdan. El artículo 8 del Convenio de Varsovia nos dice que la guía deberá contener lugar y fecha de expedición, puntos de origen y destino, escalas proyectadas, nombre y dirección del remitente, transportista y destinatario, así como la naturaleza de la mercancía, el número, forma de embalaje, marcas particulares y número de bultos, peso, cantidad, volumen o dimensiones de la mercancía, estado aparente de la mercancía y del empaque, precio del transporte, fecha y lugar de pago, así como la persona que deberá realizarlo. Si el envío es contra reembolso, el precio de las mercancías y eventualmente el total de los gastos, el total del valor declarado, el número de ejemplares de la guía aérea, los documentos facilitados al transportista para acompañar la guía aérea, el plazo para el transporte e indicaciones precisas de la vía que se debe seguir, así se ha estipulado. La indicación de que el transporte queda sometido a régimen de responsabilidad señalado por el Convenio de Varsovia. Y por último, el costo de transporte, precio del transporte en sí mismo, pago de impuestos y tasas. ¿Cuáles son las principales restricciones a las que está sujeto el servicio de carga aérea? El uso del espacio aéreo, ya que, como se dijo anteriormente, es derecho de cada país el uso de su espacio aéreo. Las leyes y normas nacionales e internacionales, el apego a los lineamientos y normatividades de origen, escalas y destino, los convenios entre países, así como las restricciones de carga y las externalidades del sistema. Restricciones en la aceptación de carga, la naturaleza del embarque, el peso o dimensiones, el valor de la mercancía, el destino y las normativas. ¿Qué ventajas conlleva el cumplimiento del marco aéreo legal? Evitar sanciones en primer lugar. Aumento de operaciones exitosas, mayores ganancias, ampliación del mercado y así poder tener acceso a las economías de gran escala.
Conclusiones. Este marco para la operatividad aérea permite conocer los convenios que han modificado el de Varsovia, mostrando los anexos que se definieron para la aviación civil internacional. Como bien se sabe, el espacio aéreo pertenece en cierta forma a cada país, por lo que es necesario realizar pagos de tasas y programaciones de vuelo para poder aplicar la documentación de las rutas que se seguirán durante el viaje, por lo que se debe tener en cuenta las regulaciones legales del espacio aéreo de cada punto nacional e internacional por el cual pasará esta aeronave. Estas normas, reglas y convenios nos ayudan a nosotros como profesionales a definir tiempos, rutas, costos, dependiendo de factores como clima, espacios aéreos, pesos y dimensiones de la aeronave, que esto nos ayudará a darnos mayor rentabilidad al negocio. Estas son mis referencias y sin más, me despido hasta la próxima.